Buenas tardes. Empezamos con la unidad número 4. Pasamos al tema 12, que se refiere a la anatomía de la normo-oclusión. Anatomía de la normo-oclusión. Es necesario puntualizar algunas características morfológicas de las arcadas dentarias normales. Recordemos, por ejemplo, que las 32 piezas permanentes están dispuestos formando un arco cuya forma varía según los individuos. Y como hemos ido repitiendo, también vale la pena indicar que esa forma de la cara nos va a reflejar también la forma de la arcada. ¿Qué queremos decir? Aquel paciente que es braquifacial va a tener una arcada ligeramente ancha y corta. Lo contrario, si estamos hablando de un paciente de facies dolicofacial, lo propio, va a tener una facies ligeramente alargada, angosta. ¿Y qué tipo de arcada? Va a tener una arcada ligeramente estrecha y alargada. Existe esa relación cuando hablamos de la normo-oclusión. Es importante recordar que esa forma dispuesta por la naturaleza para implantar los dientes es producto de un equilibrio que nunca debemos alterar con nuestros tratamientos ortodónticos, si queremos evitar recidivas de la mala oclusión original. Eso es de lógica. Nosotros tenemos que tratar de conservar la forma de la arcada. No podemos cambiar la forma de la arcada, me explico. Si el paciente presenta una arcada triangular, no podemos cambiar esa arcada y volverlo oval. Si podemos lograr volverlo, pero ¿qué es lo que va a pasar? Vamos a tener un problema. No vamos a poder tener una buena estabilidad. Va a ir a la recidiva. Por esa razón no se debe alterar, porque esa forma que está adquiriendo, como dice ahí, resulta del producto de un equilibrio de las estructuras que los rodean, tanto por fuera como por dentro. Para que nosotros hablemos de la normo-oclusión, vamos a ver acá tres relaciones. En base a estas tres relaciones vamos a analizar la normo-oclusión. Este estudio lo hace Canuth, autor español. De esa manera él hace este análisis de la normo-oclusión. Habla de una relación incisal y distal, de relaciones interproximales y de relaciones anteroposteriores. En base a estas tres relaciones hace su estudio. Recordamos también que todas estos parámetros que se van a tomar dentro de la normo-oclusión ya lo hemos visto. Lo que vamos a hacer ahora es solamente agrupar y hacer un repaso y de esa manera hablar de la normo-oclusión. Empezamos viendo la primera relación, que se refiere a la relación incisal y distal. Vamos a analizar primeramente qué es lo que pasa en el sector anterior y qué es lo que pasa en el sector posterior de la arcada. La arcada superior normalmente es más grande que la inferior y sobresale en el área incisiva, tanto en el plano anteroposterior overjet como en el vertical overbay. Entonces, en la relación incisal, ¿qué estamos viendo para que esta normo se considere normo-oclusión? Estamos viendo que el superior ligeramente es más largo y está formando ¿qué? En sentido anteroposterior, el overjet. Ya hemos dicho el overjet normal, ¿cuál es? Es aquel que va de 0 a 2.5. Cuando tenemos esa medida, estamos hablando de un overjet normal. Por lo tanto, estamos hablando de una normo-oclusión. En el sentido vertical hablamos del overbay. ¿Qué es el overbay? El entrecruzamiento de los superiores con los inferiores. Hemos dicho también cómo debe considerarse normal, de 0.1 a 2.5. O algunos dicen que el diente, el incisivo superior, no esté sobrepasando el tercio incisal de los inferiores. Entonces, repitiendo, para que exista una normo-oclusión, esto tiene que estar presente en el sector anterior, tanto en sentido antero-posterior como en sentido vertical. Esto también, pero, tiene una gran variabilidad. Según el tipo racial, la altura de las cúspides, la morfología de la articulación temporomandibular y el patrón óseo y muscular del individuo. Muchas veces, dependiendo de estos, también puede haber diferentes alteraciones. Por ejemplo, hablamos de un grupo de esquimales que para ellos normal es su mordida vis a vis. O como podemos hablar de un grupo found de Australia, que para ellos lo normal es una
mordida. Entonces, como verán, depende mucho también de la raza para que se considere normal. Pero todo lo que estamos viendo nosotros en esas cifras que hemos dado, tanto del overjet como del overbite, corresponden a nuestra raza, a nuestra población. En el otro extremo distal, ambas arcadas terminan en un mismo plano vertical, es decir, las caras distales de los terceros molares deben estar terminando en un mismo plano. De esa manera, pues estamos hablando de la relación incisal y distal. En la parte posterior tiene que terminar así siempre. ¿Por qué? Porque existen grupos musculares que están teniendo inserciones por ahí y si hay algún desequilibrio va a haber alteración también a nivel de estos grupos. O estos grupos van a producir peor. Por lo tanto, tiene que haber ese equilibrio, esa relación distal en la parte posterior. Y de esa manera hablamos de normo-oclusión. Aquí tenemos la relación incisal y distal. Hemos analizado acá adelante. Hemos analizado el overjet, hemos analizado el overbite y en la parte posterior las caras distales. Por lo tanto, si están presentándose de esa manera acá adelante y es de esta manera en la parte posterior, estamos frente a una normo-oclusión. Pero en este análisis de la relación incisal y distal también se engloban ¿qué? Se engloban también dos curvas oclusales. La primera es la curva de Spig. En el plano vertical, en este plano, existe una curva, la curva de Spig, que es esta que están viendo, esta es la curva de Spig, provocada por una mayor extrusión de los premolares. Estos premolares están ligeramente más extruidos, los superiores con respecto a los incisivos superiores, con respecto a estos. Estos están ligeramente más sobresalidos y a un hundimiento del área premolar inferior con relación al plano. Y los premolares inferiores estarían presentando una ligera intrusión, de tal manera que se está formando esta curvatura de Spig, que hemos dicho es de concavidad superior y de convexidad inferior. Lo que no se han podido poner acuerdo los diferentes autores es trazando una línea recta de acá, ver cuánto se debe considerar como normal esta profundidad, esta curvatura, en relación a una línea recta. Y han generalizado y han indicado que se debe considerar como normal entre 2 y 4 milímetros de profundidad. Esto también se incluye dentro de la relación incisal y distal. Y finalmente tenemos otra curva que es la curvatura de Wilson. En proyección transversal, como están viendo, es una proyección transversal, se observa una ligera inclinación de la corona de los molares inferiores hacia lingual y de la corona de los maxilares hacia vestibular. Hemos mencionado ya bastante sobre este tema. Los molares superiores hacia vestibular y los molares inferiores hacia lingual. Estas inclinaciones de estas piezas nos van a dar que la formación de esta curvatura de Wilson. Nosotros, siguiendo el contacto de las caras oclusales, trazamos una línea y esta línea se va a ir haciendo curva hasta llegar a la otra pieza del otro lado. De tal manera que esta curvatura se va a dar por la inclinación de las piezas posteriores. Curvatura de Wilson, de concavidad superior y de convexidad inferior. Es una curvatura en sentido transversal. Pasamos a ver las relaciones interproximales. En condiciones de normo-oclusión existirá una relación precisa interproximal, puesto que en cada diente existe un punto anatómico mesial y otro distal, que debe ser el único que esté en contacto con el vecino proximal, que con el transcurso del tiempo se convierte en una superficie plana de contacto. Por el desgaste de estos puntos de contacto se convierte en planos de contacto. Las rotaciones y giroversiones dentarias no solo impiden una interdigitación oclusal adecuada, sino que ponen en relación áreas que anatómicamente no están diseñadas para hacer contacto, poniendo en peligro la estabilidad del arco, entorpeciendo la higiene oral y provocando problemas de discrepancia. Entonces, para que exista una normo-oclusión, todas las piezas deben estar unidas a través de sus puntos de contacto, y cuando esto esté así, quiere decir que está habiendo una normo-oclusión.
No tiene que haber rotaciones, no tiene que haber giroversión. Todas deben estar ubicando la posición y la dirección que les corresponde. Como están viendo acá, todas están unidas a través de sus puntos de contacto. Pero ¿dónde se encuentran ubicados estos puntos de contacto? Queremos saber dónde están ubicados los puntos de contacto. Si nosotros analizamos en sentido vertical, viendo las caras mesiales y distales, vamos a ver que los puntos de contacto en las piezas posteriores, en estas piezas posteriores, se encuentran en la unión del tercio oclusal con los dos tercios cervicales. En esa unión se encuentran los puntos de contacto en las piezas posteriores. Y en las piezas anteriores, ¿dónde se encuentran los puntos de contacto en sentido vertical? En la mitad del tercio incisal de la corona. Como verán, varía tanto del sector anterior como del sector posterior. Y si un poquito más vamos más allá, también podemos analizar dónde se encuentran ubicados los puntos en sentido vestíbulo palatino. Analizamos la cara mesial o la cara distal. La dividimos en tres: el tercio vestibular, el tercio medio y el tercio palatino. En el sector anterior, ¿dónde se encuentran ubicados estos puntos de contacto? En el tercio medio, en la parte media del tercio medio. ¿Y dónde se encuentran en la parte posterior? Repitiendo, en sentido vestíbulo palatino. Se encuentran ubicados en el tercio vestibular. Está ligeramente más hacia afuera en las piezas posteriores los puntos de contacto. Esa es la ubicación correcta de estos puntos de contacto que debemos saber necesariamente para de esa manera poder determinar si está habiendo una relación interproximal correcta o no. Pasamos a ver las relaciones antero-posteriores. Sería prolijo describir las relaciones normales de cada una de las cúspides dentarias con sus antagonistas, tal como fue propuesto por Angle, pero existen unos puntos fijos de referencia para analizar las relaciones oclusales de las dos arcadas dentarias tratando de detectar algún tipo de anomalía. Lo que pasa acá, decimos que nosotros vamos a tener unos puntos de referencia fijos nada más, porque Angle hace una descripción de las arcadas superiores con las inferiores tomando como referencia los planos inclinados, las cúspides, que sería mucho para nosotros poder abarcar esa relación que hace Angle. Entonces nosotros solamente nos vamos a abocar a unos puntos específicos que nos sirven para poder determinar si estamos frente a una normo-oclusión o una mal-oclusión. Y como sabemos muy bien, Angle toma en cuenta que los primeros molares, los que Angle describió como las piezas clave de la oclusión dentaria, llamando a la relación que guarda el primer molar superior con el inferior, llave de la oclusión. Entonces, la primera referencia fija que vamos a tener es la relación molar. La relación molar, Angle toma en cuenta esa relación molar de los primeros molares permanentes, esa relación en sentido mesiodistal. Y cuando la cúspide mesiovestibular del primer molar superior está encajando perfectamente en el surco vestibular del primer molar inferior, pues está habiendo una normo-oclusión. La llave de la oclusión nos está dando una relación normal. Pero a Angle se le pregunta y se le dice, ¿cuál es la razón por la que Angle eligió a los primeros molares para hablar de su clasificación? ¿Por qué no eligió a los caninos, a los incisivos? ¿Qué le llevó a Angle para poder tomar esa referencia? Entonces, Angle, ¿qué dice? Varias fueron las razones que le llevaron a proponer esta relación de los planos inclinados de los primeros molares como las llaves de la oclusión. La primera razón: los primeros molares son las primeras piezas permanentes en hacer erupción. Por eso eligió a los primeros molares, porque estas son las primeras piezas permanentes en hacer erupción. Segundo, son las piezas más voluminosas de la dentición, tanto de la superior como de la inferior son las más voluminosas. Tercero, que llegan hasta su sitio de erupción sin estar protegidas por las raíces de otro molar caduco. Es decir, estas salen solas, no hay ningún molar caduco que les esté guiando. Y finalmente, en cuarto lugar, son guiados hacia su localización únicamente por las bases terminales de las arcadas temporales.
Él dice que fueron estas 4 razones que le llevaron a qué? A poder utilizar estos primeros molares para su clasificación. Acá estamos viendo la cúspide mesiovestibular está encajando perfectamente en el surco vestibular. La primera referencia para hablar de normooclusión. Pero también se le hace una pregunta a Angle y se le dice, o él más bien sale y dice, esta relación se caracteriza ¿por qué? Porque el primer molar permanente superior está fijo en la base del cráneo. Por lo tanto, este primer molar no se va a mover, se fija completamente porque la base del cráneo está soportando. La única que puede moverse, desplazarse hacia mesial o hacia distal, es el primer molar inferior. Por lo tanto, esta puede mesializarse o pueda distalizarse, de tal manera nos estuviera dando ya sea la clase 3 o la clase 2. Y dice, solo se va a mover el inferior, ¿por qué? Porque está sujeta con la articulación temporomandibular y la articulación temporomandibular puede cambiar y de esa manera cambiar de posición. Pero deja una ligera puerta abierta y dice también, alguna vez el primer molar también puede moverse por algunos factores ambientales que hagan que el maxilar se pueda mover. Más bien que deja una puerta abierta, porque los opositores inmediatamente le dicen que lo que él decía no era verdad, que podía moverse el superior y podía moverse el inferior. Él decía que solamente se movía el inferior y que cuando se podía mover el superior, los síntomas clínicos, signos y síntomas clínicos eran evidentes para cualquier ortodoncista. Pero actualmente se ha demostrado eso que no es así, que muchas veces se puede mover el superior hacia mesial o hacia distal y los signos y síntomas, los signos especialmente, no son fácilmente reconocibles, son difíciles de reconocer. En estas relaciones anteroposteriores también es bueno hablar de la oclusión de los molares. Hemos comentado ya de la clase de Angle. Pero también va a existir otra relación. Otro autor también va a proponer para que exista una buena oclusión de los molares. Si aceptamos estos primeros molares superiores como la llave de la oclusión, bien merece la pena que fijemos algunos detalles relacionados con su posición y relación con el molar inferior. Correcta oclusión que no solo interesa desde un punto de vista diagnóstico, sino también del tratamiento de la maloclusión. Entonces, como dice ahí, esta relación de los primeros molares no solo nos va a servir como un diagnóstico, sino también como un punto de referencia para tratar la mala oclusión. Y cuando estamos hablando de esta clase 1, pues estamos hablando de una normooclusión. Pero surge otro autor que se llama Milo Hillman y que él dice, a él también le llama la atención otra cúspide, la cúspide mesiolingual del primer molar superior. Para una apropiada interdigitación a nivel de bicúspides y caninos, esta potente cúspide rodeada por las cúspides mandibulares bloquea el desplazamiento de ambos molares estabilizando la relación oclusal. ¿Qué quiere decir Milo Hillman? Milo Hillman dice que no solamente para que haya una buena oclusión, una normooclusión, no solamente se debe tomar en cuenta la clase de Angle, sino que también se debe tomar en cuenta lo que él está planteando, lo que plantea Milo Hillman. ¿Y qué dice él? Que hay que fijarse en la cúspide mesiolingual del primer molar superior permanente. Esta cúspide mesiolingual debe encajar perfectamente a la fosa principal del primer molar inferior permanente, de tal manera que esa cúspide esté encajando perfectamente y está rodeada, evitando que ésta se pueda desplazar, esté ocupando la posición correcta. Y cuando está ocupando esa posición correcta, dice que por delante la relación de los premolares y de los caninos está garantizada. ¿Eso qué quiere decir? Que está habiendo una buena intercuspideación. De esa manera, para hablar de oclusión de los molares, se debe tomar en cuenta los dos conceptos, lo que manifiesta Angle y lo que manifiesta Milo Hillman. Y cuando esto ocurre, hablamos de normooclusión.
Otra referencia que vamos a tomar también en sentido antero-posterior es la oclusión de los caninos. El vértice de la cúspide del canino superior debe estar sagitalmente situado a nivel del espacio proximal entre el canino y primer premolar inferior. Eso ya sabemos, ya hemos mencionado. Entonces, es otra referencia para hablar de normo-oclusión, la posición de los caninos. Y estamos viendo que cuando atrás esté en clase 1 y se cumpla lo que dice Milo Hillman, está garantizando también que la oclusión de los caninos. De esa manera está habiendo esta relación y por lo tanto está habiendo también a nivel de los caninos la normo-oclusión. Recordando estas referencias claves a nivel de los caninos y molares permanentes, es posible valorar si la posición antero-posterior de ambos segmentos bucales es normal o no normal, un paso fundamental antes de clasificar cualquier maloclusión. Si está viendo esta relación de los caninos, está viendo este encaje perfecto, el vértice está encajando perfectamente al espacio interproximal del canino y del primer molar inferior, está garantizado que la intercuspidación de las cúspides palatinas de los premolares superiores con los premolares inferiores a nivel de sus fosas distales. De esa manera está habiendo esa interdigitación. Si por el contrario no hay esto, tampoco va a haber esa interdigitación, por lo tanto no está habiendo que la normo-oclusión. Y acá vemos las relaciones antero-posteriores, un poco resumiendo, la oclusión de los molares, la clase de Angle, la oclusión de los caninos, que está viendo la relación normal. De tal manera, al haber esta relación molar, lo que dice Angle y lo que dice Milo Hillman, y también la relación de los caninos, la intercuspidación de este sector está garantizada, porque está habiendo buena intercuspidación. Esto que hemos visto hasta ahora es la normo-oclusión que considera Canuth. Es un autor español que él hace su estudio y considera de esa manera la normo-oclusión. Pero posteriormente surge otro autor, Andrews, que él da a conocer también algunos parámetros para hablar de normo-oclusión. Algunos coincidirán y algunos no coincidirán con lo que dice Canuth. Y lo vamos a ver también esta normo-oclusión de la que habla Andrews. Y para eso tenemos que hablar de las 6 llaves de la oclusión normal de Andrews. En este capítulo se incluyen los conceptos de Andrews sobre la oclusión normal por 2 razones. La primera, porque están basados en análisis de modelos sobre los que este autor formuló nuevos conceptos para definir una oclusión óptima. Y segundo, comparando los modelos del paciente con estos parámetros, se podrán valorar fácilmente las condiciones del caso y con ellos realizar un diagnóstico más exacto. Este es su estudio de las 6 llaves de la oclusión normal de Andrews. Los realiza y publica el año 1972. ¿Para eso qué utiliza? Utiliza 120 pacientes no ortodónticos, es decir, que no hayan recibido tratamiento de ortodoncia. 120 pacientes. A estos 120 pacientes les va a obtener modelos superior e inferior, de tal manera que va a reproducir su oclusión. Eran modelos pertenecientes a pacientes con oclusiones perfectas, desde el punto de vista anatómico y funcional. Hace el análisis de estos, va a montar en articulador, los va a estudiar y ¿qué es lo que va a hacer? Encuentra 6 características que se repiten en estos 120 modelos. Y esas 6 características que se repiten en estos 120 modelos los denomina como las 6 llaves de Andrews. En otras palabras, encuentra 6 características comunes en estos modelos y los denomina las 6 llaves de Andrews. ¿Cuáles son esas 6 llaves de la oclusión normal de Andrews? La primera es la relación molar, la segunda es la angulación o tif de la corona o inclinación mesiodistal, la tercera inclinación coronaria o torque o inclinación labiolingual, la cuarta las rotaciones, quinta espacios o diastemas
y la sexta el plano oclusal o curva de Spig. Esas son las 6 llaves. Estas son las 6 características que encuentran esos modelos que se repiten. Y a estas los denomina como las 6 llaves de la oclusión normal de Andrews. Para que se considere una oclusión normal, tiene que estar presente estas 6 llaves de la oclusión normal según Andrews. Pero antes de entrar a ver las 6 llaves de la oclusión normal de Andrews, veremos qué parámetros toma o qué es lo que hace con los modelos. Lo primero que va a hacer en los modelos que obtiene, localiza las coronas clínicas de las piezas dentarias, en los modelos. Y en cada pieza dentaria va a ir trazando ¿qué? El eje mayor de la corona clínica. El eje mayor, la parte más larga de la corona clínica. Y esta se encuentra ubicada ¿dónde? En la parte media, en el lóbulo medio de todas las piezas. Fíjense, traza esta línea en todas las piezas. Y a esto lo denomina como MCC, eje mayor de la corona clínica. En todos los dientes es la porción más prominente del lóbulo central de cada cara vestibular, con excepción de los molares, en los que sigue el curso que separan las cúspides vestibulares. Es decir, en los molares va a ser el surco vestibular el que está sirviendo como eje mayor de la corona clínica. Y en las otras, el lóbulo central. Traza estas líneas en todas. Y una vez que ha trazado estas, busca una parte media en este eje mayor de la corona clínica. Y pone acá un punto y lo denomina punto medio del eje mayor de la corona clínica. Eso hace en todos los modelos. Posteriormente va a unir todos los puntos, fíjense acá ha trazado los ejes mayores de las coronas clínicas, tanto en la arcada superior como en la arcada inferior. Y después está trazando el punto medio del eje mayor de la corona clínica. ¿Y ahora qué hace? Une todos los puntos medios con una línea, tanto en el superior como en el inferior. Y a esta línea la denomina el plano de Andrews. Plano de Andrews superior y plano de Andrews inferior. Es un plano que divide las coronas de los dientes en oclusión normal a la altura de sus puntos medios o en el caso de un diente aislado separa la porción oclusal de la gingival a la altura del punto medio del eje de la corona clínica. Empezamos viendo la primera llave, haciendo esa pequeña descripción de cómo realiza el estudio, cómo traza los modelos. Empezamos con la primera. La primera llave se refiere a la relación molar. Para que exista la relación molar, ¿qué tiene que existir? Tiene que existir 3 parámetros o tiene que haber 3 relaciones. La primera relación es la que manifiesta Angle, la segunda es la que manifiesta Milo-Hillman y la tercera es la que propone Andrews. Tiene que haber esas 3 relaciones. Si no hay esas 3 relaciones, no hay relación molar. ¿Qué es lo que propone Angle? La cúspide mesiovestibular del primer molar superior ocluye en el surco entre las cúspides vestibular mesial y media del primer molar inferior. Dicho de otra manera, la cúspide mesiovestibular del primer molar superior debe encajar perfectamente en el surco vestibular, lo que propone Angle. Lo que propone Milo-Hillman, la cúspide mesiopalatina o mesiolingual del primer molar superior asienta en la fosa central del primer molar inferior. ¿Y qué es lo que propone Andrews? La corona del primer molar superior debe tener una inclinación de manera que la vertiente distal del reborde marginal distal del primer molar superior ocluya sobre la vertiente mesial del reborde marginal mesial del segundo molar inferior. Eso es lo que propone Andrews. Y para que exista, repito, relación molar, debe haber estas 3 relaciones. Y lo vamos a ver aquí en el gráfico. Ahí tenemos. Nos referimos exclusivamente a lo que propone Andrews. Él nos demuestra en esta gráfica que los molares no están completamente verticales. Como verán acá,
no están de esta manera. Y a medida que vamos a ir viendo, vamos a ver que el molar se va a ir ligeramente inclinando. Ustedes ven acá hay un pequeño espacio, acá también sigue el espacio, y vemos que el molar se está inclinando tomando como referencia esta línea. Se está inclinando, la corona se está yendo ligeramente hacia mesial y las raíces hacia distal. Y vemos que ese espacio va desapareciendo. De tal manera que cuando hemos llegado a este gráfico, estamos en la relación correcta. ¿Qué dice Andrews? Dice, la vertiente distal del reborde marginal distal del primer molar superior permanente debe estar en contacto con la vertiente mesial del reborde marginal mesial del segundo molar permanente. Entonces, para que se hable de normoclusión y de una relación molar normal, debe haber esta inclinación. Y de esa manera deben presentarse. Y él dice que cuando existe esta inclinación, está garantizada la intercuspidación de las piezas anteriores, refiriéndose a los premolares y caninos. Y nos demuestra acá en su gráfica, cuando el molar está completamente vertical, no hay buena intercuspidación, ni tampoco hay relación canina. Está alterado. Pero cuando se inclina de esta manera, pues estamos garantizando también la intercuspidación. En eso consiste la relación molar. Segundo, hablamos de la angulación o tif de la corona o inclinación mesio-distal. La porción gingival del eje mayor de la corona clínica debe estar ubicada en una posición más distal que la porción oclusal. En la figura se observan los distintos grados de inclinación de las coronas dentarias. Aquí estamos viendo. ¿Qué es lo que hace Andrews? Ha trazado el eje mayor en todas las piezas dentarias, el eje mayor de la corona clínica, ha trazado también los puntos medios del eje mayor de la corona clínica y finalmente traza el plano de Andrews, tanto en el superior como en el inferior. Y en este punto medio del eje mayor de la corona clínica traza una línea completamente perpendicular al plano oclusal. Esta línea celeste que estamos viendo nos está dando una referencia a una línea completamente perpendicular, pero tomando como referencia aquí el punto medio del eje mayor de la corona clínica. Y acá tenemos el eje mayor de la corona clínica que está trazado con un color rosado. No coinciden estas dos líneas, fíjense, no coinciden. ¿Qué nos está demostrando? Que las piezas no están completamente verticales. Por lo tanto, ¿qué? Está habiendo una inclinación. ¿Y qué es lo que dice Andrews? Dice que la parte cervical del eje mayor de la corona clínica está hacia distal y la parte incisal de la corona clínica está hacia mesial. Y lo comprobamos acá. Y fíjense, estas dos líneas no están coincidiendo, por lo tanto, estas dos líneas están formando ¿qué? Un ángulo. Y varía según las diferentes piezas. Está formando un ángulo. Y Andrews se ocupa de medir esta angulación. ¿Cuánto es? En los incisivos es 5, en los laterales es 9, en los caninos es 11, en los premolares superiores 2 y en los molares 5. Lo propio hace con el inferior en los centrales y laterales 2, en el canino 5, en los premolares 2 y en los molares 2. De tal manera que nos está demostrando que las piezas no están alojadas en los alvéolos completamente verticales, sino ligeramente una inclinación mesiodistal de la corona. Y está demostrando cuánto de inclinación tiene cada pieza dentaria. Y estas inclinaciones que nos plantea Andrews ahora ya están incluidos en los brackets. Los brackets nos van a dar estas inclinaciones porque ya están incluidos, ya sea en la base o en la ranura, de tal manera que nos va a dar esta inclinación. Esa es la segunda llave. Aquí vemos. La porción gingival está más hacia distal y la porción incisal del eje mayor está más hacia mesial. Pasamos a la llave 3, inclinación coronaria o torque labiolingual. La tangente que pasa por el centro del eje mayor de las coronas clínicas de los incisivos central y lateral superiores
tiene una inclinación desde gingival y palatino hacia incisal y vestibular. Cuando así sea, se denomina torque positivo. En los restantes dientes del maxilar superior y en todos los del maxilar inferior, la dirección de esta tangente es de vestibular y gingival hacia incisal o oclusal y lingual, y esto lo denominamos como torque negativo. Acá tenemos la gráfica y habla de una tangente Andrews. Y esta línea roja que ven ustedes es la tangente. Hemos trazado los ejes mayores, hemos trazado los puntos medios del eje mayor de las coronas y hemos trazado el plano de Andrews. Y el plano de Andrews está tomando contacto en el punto medio del eje mayor de la corona clínica. La tangente también va a tomar referencia del punto medio del eje mayor de la corona, pero tiene otra característica, que va a ir rasando a la superficie de la cara vestibular por debajo del punto y por encima. Es decir, que está tomando un ligero contacto más con la cara vestibular. Ya les digo, uno en el punto del eje mayor de la corona clínica, una parte por encima y otra parte por debajo, que será mínima, pero está viendo esa relación. Y esta línea punteada que ven de color rojo es la tangente. Y de este eje mayor también se está sacando una línea completamente vertical, completamente perpendicular al plano de Andrews. Y acá estas imágenes es que estamos viendo de sus caras mesiales. Entonces, ¿qué estamos viendo? Esta tangente, ¿qué nos está indicando? Que esta corona está inclinada ligeramente, como dice él, de palatino y gingival hacia incisal y vestibular. Tiene esa inclinación, en otras palabras, que va de atrás hacia adelante y de arriba hacia abajo. Él dice, de palatino y gingival, de adentro y arriba, hacia incisal y hacia vestibular. Presenta esta inclinación, el incisivo central superior. Nos fijamos en el lateral también presenta esta inclinación. Por lo tanto, cuando tienen estas dos piezas nomás en la arcada, tienen esta inclinación. De atrás hacia adelante y de dentro hacia afuera. Cuando es así se denomina torque positivo y va a ir siempre con un más por delante del número. En cambio nos fijamos en estas otras y vamos a ver que tiene una inclinación contraria. Esta más bien va de vestibular y gingival hacia incisal y lingual o palatino. Es decir, va de delante hacia adentro. De arriba abajo y de delante hacia adentro. Por eso decimos de vestibular y gingival hacia incisal y palatino. Fíjense, la línea contraria en todas las demás piezas tiene esta inclinación, que es contraria a estas dos. Y cuando tiene esta inclinación que acabamos de mencionar, siempre va a ir con signo negativo, porque hablamos de torque negativo. Esas dos inclinaciones existen en la cavidad bucal. ¿Qué es lo que hace Andrews más? Hace más detalle y mide la intersección de estos dos, de la tangente y de esta línea vertical, mide en ángulos. El incisivo tiene una inclinación de 7 grados, el lateral tiene de 3 grados, el canino de 7 grados, el premolar de 7 grados, premolar de 7 grados, molar de 9 grados, molar de 9 grados, y lo mismo en el inferior. Pero a diferencia de estos dos, el central y el lateral, tienen un torque positivo. Quiere decir que las coronas están inclinadas hacia, el borde incisal está hacia vestibular. En cambio, estas otras tienen inclinación contraria, por lo tanto tienen torque negativo. Y por delante va a ir un signo negativo. Este torque que también estamos viendo acá, que descubre Andrews en su estudio, también ahora ya tienen los brackets, ya tienen en su estructura los brackets, de tal manera que cuando nosotros vayamos a colocar los brackets, están yendo a buscar estas inclinaciones. Y como habíamos visto cuando hablábamos de brackets, cada autor va modificando estas inclinaciones. Para unos inclinan más, otros inclinan menos, pero este es el estudio que hace Andrews y de esta manera él va midiendo cuánto de inclinación tienen las piezas dentarias. En eso consiste la inclinación coronaria o torque. Y en cuarto lugar, hablamos de la llave 4 o las rotaciones. En una oclusión normal no debe existir rotaciones dentarias.
Para hablar de normo-oclusión no debe haber, todas las piezas deben estar alineadas. Los molares y premolares rotados ocupan más espacio de lo normal en la arcada. Lo que quiere decir acá, si una pieza posterior está rotada por la forma rectangular que tiene, va a ocupar mayor espacio, por lo tanto ya está habiendo una alteración. Lo propio, los incisivos rotados necesitan menos espacio que los correctamente alineados. Por la forma que tienen los incisivos, si están rotados, girados, necesitan menos espacio. Por lo tanto, pero esto es una suposición. Pero para hablar de la llave 4 no tiene que haber ninguna rotación, ninguna giro, inversión. Acá estamos mencionando qué va a ocurrir cuando están rotadas. ¿Se pierde el espacio o se gana el espacio? Luego tenemos la llave 5 que se refiere a espacios o diastemas. Los dientes están ubicados con sus puntos de contacto perfectamente relacionados, sin espacios entre sí. Es decir, que están unidos a través de sus puntos de contacto. Para hablar de normo-oclusión tiene que haber ese contacto entre estos puntos de contacto que hemos dicho a la larga pueden convertirse en superficies planas, pero tiene que haber esa relación. Cuando hay esa relación, se está cumpliendo la llave 5. Esto requiere que no existan malformaciones dentarias ni discrepancias en el ancho mesiodistal de los dientes de ambos maxilares. O sea, esto se va a garantizar cuando los dientes estén en su tamaño normal, en su ancho normal en sentido mesiodistal, y de esa manera están garantizando. Porque si uno de ellos es más angosto o es más pequeño, también ya puede estar habiendo alguna alteración. Y finalmente hablamos de la llave 6 que se refiere al plano oclusal o curva de Spig. No nos olvidemos que según Canut la curva de Spig tenía que tener una profundidad de 2 a 4 milímetros. Pero acá Andrews propone otra cosa y dice, la curva de Spig en la oclusión normal debe ser prácticamente plana. No debe haber. Entonces Andrews considera plana, no debe haber curva de Spig. O, dice, en la mandíbula no debe tener una profundidad mayor de 1.5 milímetros. Como verán, para él lo normal es esto, que sea plana así. O una pequeña curvatura que tenga 1.5 de profundidad. Él lo considera de esa manera. Una curva de Spig profunda producirá un confinamiento de las raíces de los dientes del maxilar superior. Una curva bastante profunda que va a hacer que sus raíces se junten en la parte media, por lo tanto no va a haber una buena interdigitación. Y lo contrario también de la curva profunda, una curva invertida, donde no va a haber una buena interdigitación y va a haber espacios. Pero lo que a nosotros más nos interesa, ¿qué es? Nos interesa que, para hablar de normo-oclusión, debe ser plana, esta curvatura de Spig, o con una profundidad de 1.5 nada más. De esa manera estamos sobre una normo-oclusión. Y finalmente podemos hablar acá sobre una oclusión normal y oclusión ideal. En el diagnóstico ortodóntico es necesario partir del concepto de oclusión normal y de la descripción de lo que pudiera llamarse oclusión ideal. Lo normal ortodóntico es lo que se observa en la población general. La oclusión ideal es en la práctica un objetivo teórico inalcanzable y una imposibilidad terapéutica. En ortodoncia hablamos de ideal como un marco de referencia al que hay que dirigir el tratamiento y no como un punto de partida que separa lo normal de lo anormal. Así se consideran algunos autores. En resumen, la oclusión normal, ¿qué es? Lo que todas las personas tienen. ¿Cuál es la oclusión ideal de esa que estamos hablando? Que debe ser clase 1 molar, clase 1 canina, clase 1 incisiva, que debe tener un overbite normal. Esa es la oclusión ideal, que a nosotros nos sirve ¿qué? Como un parámetro para ¿qué? Para hacer un diagnóstico y también como un parámetro para poder realizar nuestro tratamiento de ortodoncia. Con eso hemos terminado este tema, agradecerles y nos vemos la próxima clase.